Las luces del Teatro Iris se apagaron en medio de un aplauso ensordecedor. Pedro Infante acababa de terminar su quinta canción de la noche y el público enloquecía. Era marzo de 1955 y no había en todo México un hombre más adorado, más deseado, más idolatrado que él. Pero detrás del escenario, mientras se quitaba el sudor de la frente con una toalla blanca, Pedro no sonreía. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nadie más hubiera notado, pero que él sentía como un terremoto interno. Porque 2 horas antes, en su camerino, había recibido una visita que lo había cambiado todo. El hombre que entró sin tocar era Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de la radio y el cine, el hombre que había construido imperios con una llamada telefónica, el hombre al que incluso los políticos le temían. Traía puesto un traje gris impecable y fumaba un puro habano que perfumaba el camerino con un aroma dulce y nauseabundo a la vez. Pedro, mi querido Pedro, había dicho con esa voz de terciopelo que escondía navajas, tenemos que hablar de un asunto delicado. Pedro recordaba cada palabra de esa conversación mientras caminaba hacia su camerino. Azcárraga había cerrado la puerta con llave, un gesto que hizo que el corazón de Pedro se acelerara inmediatamente. Me han llegado rumores, continuó el magnate, rumores de que has estado haciendo preguntas incómodas. Preguntas sobre ciertas actrices jóvenes, sobre contratos que firmaron, sobre reuniones privadas en mi rancho de Cuernavaca. Pedro no había respondido inmediatamente porque sabía que cualquier palabra podría ser una trampa. Lo que Azcárraga no sabía era que Pedro no estaba haciendo preguntas al azar. Tenía pruebas, cartas, testimonios, fotografías que una actriz desesperada le había entregado 3 semanas atrás en el café de Tacuba, llorando, suplicándole que la ayudara. Mira, hijo, Azcárraga había apagado el puro en el cenicero con movimientos lentos, casi hipnóticos. Tú eres el rey, el ídolo de México. Tienes todo lo que un hombre puede soñar. Fama, dinero, mujeres que se desmayan con solo verte. ¿Para qué arriesgar todo eso por chismes de muchachas histéricas? Ahí estaba. La amenaza disfrazada de consejo paternal. Pedro lo había mirado fijamente, viendo más allá del traje caro y el puro cubano, viendo al monstruo que se escondía detrás. No son chismes, había respondido Pedro con una voz más firme de lo que se sentía. Son crímenes. El silencio que siguió fue tan denso que Pedro pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Azcárraga lo miró durante 10 segundos eternos antes de sonreír. No era una sonrisa amable. Cuidado, Pedro. Cuidado con esa boca tan noble que tienes. Porque un ídolo que cae desde tan alto hace mucho ruido al estrellarse. Y créeme, conozco 1000 formas de hacerte caer. Ahora, mientras Pedro entraba a su camerino después de la función, encontró sobre la mesa un sobremanila. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de su hija Lupita saliendo de la escuela, y una nota escrita a máquina: los ídolos caen solos. Las familias necesitan ayuda para caer. Decide sabiamente. Tienes 72 horas. Pedro se dejó caer en la silla sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pedro no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala de su casa en la Colonia del Valle, con las luces apagadas, fumando cigarrillo tras cigarrillo mientras miraba la fotografía de Lupita. Su esposa María dormía en el piso superior, ajena a la tormenta que se gestaba. Pedro había aprendido hace mucho a cargar sus batallas en silencio, a no preocupar a quienes amaba con los monstruos que acechaban en las sombras de su fama. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de él. Su mente viajó 3 semanas atrás, a aquella tarde en el café de Tacuba. La muchacha que lo había contactado se llamaba Alicia Sandoval. Tenía apenas 19 años y un rostro angelical que había cautivado a los directores de casting. Le habían prometido papeles importantes, contratos jugosos, una carrera brillante. Solo tenía que asistir a una reunión privada en el rancho de Azcárraga. Lo que pasó allí, le había dicho Alicia con voz rota, las manos temblando alrededor de su taza de café, fue una pesadilla, don Pedro. Éramos 5 muchachas. Nos dijeron que era una audición privada, que los grandes productores estarían ahí. Y sí estaban, pero no para verme actuar. Pedro había sentido como la rabia crecía en su pecho mientras Alicia le contaba los detalles. Las bebidas adulteradas, las puertas cerradas con llave, las amenazas veladas de que si hablaban, jamás trabajarían en el cine mexicano. Y Azcárraga supervisándolo todo como un emperador romano en su coliseo personal. ¿Por qué yo?, le había preguntado Pedro. ¿Por qué me buscaste a mí? Alicia lo había mirado con ojos llenos de lágrimas y esperanza. Porque usted es Pedro Infante, el héroe de México.
Si alguien puede enfrentarse a estos hombres y sobrevivir, es usted. Todos lo amamos, don Pedro. Todos confiamos en usted. Esas palabras ahora resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Todos confían en ti. Pero, ¿qué pasaba cuando el héroe tenía miedo? ¿Qué pasaba cuando el ídolo descubría que era tan vulnerable como cualquiera? El amanecer llegó sin que Pedro hubiera encontrado respuestas. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era su manager, Rogelio Agra Sánchez. Pedro, tenemos un problema. Acaban de cancelar tus próximas 3 películas. Sin explicación. Los estudios dicen que hay problemas de presupuesto, pero tú y yo sabemos que eso es mentira. Pedro cerró los ojos. Así comenzaba. Azcárraga estaba mostrándole su poder, recordándole quién controlaba cada aspecto de su carrera. Las películas canceladas hoy, los contratos rotos mañana, los patrocinadores huyendo pasado mañana. En una semana podría estar arruinado. Rogelio, dijo Pedro con voz cansada, necesito que me consigas los nombres de todas las actrices jóvenes que han firmado con los estudios de Azcárraga en los últimos 2 años. Todas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pedro, ¿qué estás haciendo? He escuchado rumores de que estás metiendo la nariz donde no debes. Haciendo lo correcto. Lo correcto te va a costar todo, hermano. Pedro miró nuevamente la fotografía de su hija. Entonces que cueste. Pero no voy a poder verla a los ojos si me quedo callado. Colgó el teléfono y tomó una decisión. 2 días después, Pedro Infante estaba sentado en un reservado del restaurante Prendes en el centro de la ciudad. Frente a él, nerviosas y asustadas, se encontraban 4 mujeres jóvenes. Alicia Sandoval había cumplido su palabra y había contactado a otras víctimas de Azcárraga. Cada una de ellas traía consigo una historia que partía el alma, pero también algo más valioso, evidencia. Cartas firmadas por Azcárraga prometiendo roles que nunca llegaron. Fotografías comprometedoras tomadas sin su consentimiento. Contratos con cláusulas de silencio que eran prácticamente confesiones escritas de culpabilidad. Pedro había extendido todo sobre la mesa como un fiscal preparando su caso. Señoritas, dijo con voz grave, lo que voy a hacer con esto puede destruirme. Pero necesito que entiendan algo, también puede destruirlas a ustedes. Azcárraga tiene periódicos, tiene estaciones de radio, tiene jueces en su nómina. Si esto sale mal, les inventará historias, las difamará, arruinará sus vidas. Una de las muchachas, Estela Moreno, apenas 18 años, lo miró con determinación a través de sus lágrimas. Don Pedro, nuestras vidas ya están arruinadas. Vivimos con miedo todos los días. Al menos si usted habla, si usted expone esto, otras muchachas sabrán a qué se enfrentan. Quizás podamos salvar a alguien más. Pedro sintió un nudo en la garganta. Estas mujeres, apenas más que niñas, tenían más coraje que la mayoría de los hombres que conocía. Incluido él mismo. Está bien, dijo finalmente. Vamos a hacerlo. Pero lo haremos inteligentemente. Esa noche, Pedro comenzó a escribir. No un guión para una película, sino algo más peligroso, un artículo para el periódico Excelsior. Uno de los pocos periodistas que no estaba en la nómina de Azcárraga era Julio Scherer, un joven reportero con reputación de incorruptible. Pedro le había mandado un mensaje: tengo la historia que acabará con un imperio. Pero mientras escribía, el teléfono no dejaba de sonar. Llamadas anónimas, amenazas veladas, voces distorsionadas que le advertían que se detuviera. Su casa se había convertido en una fortaleza sitiada. María, su esposa, finalmente lo confrontó. Pedro, ¿qué está pasando? Hay hombres vigilando nuestra casa. Lupita me preguntó por qué ya no puede jugar en el jardín. ¿Qué has hecho? Pedro la tomó de las manos. Eran las manos que había sostenido el día de su boda, las manos que habían cargado a sus hijos, las manos que confiaban en él ciegamente. Y ahora tendría que decirle que había puesto todo en riesgo. Le contó todo. Cada detalle, cada amenaza, cada decisión que había tomado. Cuando terminó, esperaba gritos, lágrimas, recriminaciones. En cambio, María lo miró con una mezcla de miedo y orgullo que lo desarmó completamente. Te casaste conmigo sabiendo que soy un hombre terco, dijo Pedro con una sonrisa triste. Me casé contigo sabiendo que eres un hombre bueno, respondió María. Y los hombres buenos no se quedan callados cuando ven el mal. Pero Pedro, prométeme algo, si esto se pone muy peligroso, si llegan a amenazar a nuestros hijos directamente, pararás. ¿Me lo prometes? Pedro asintió,
aunque ambos sabían que ya era demasiado tarde para detenerse. Al día siguiente llegó la respuesta de Azcárraga. Brutal y directa. La mañana del tercer día, Pedro encontró su Cadillac convertible destrozado frente a su casa. No era vandalismo común. Los neumáticos estaban rajados con precisión quirúrgica, el parabrisas tenía un agujero de bala perfectamente centrado, y sobre el asiento del conductor habían dejado un muñeco vestido con la ropa característica de Pedro en sus películas, camisa de charro, sombrero, paliacate rojo. El muñeco tenía la cabeza arrancada. Los vecinos miraban desde sus ventanas, asustados. 2 policías llegaron, tomaron nota con desgano y se fueron sin prometer ninguna investigación. Pedro sabía por qué. La policía también estaba en la nómina de Azcárraga. Pero esa misma tarde llegó algo inesperado. Una aliada. Su nombre era Blanca Estela Pavón, una de las actrices más queridas de México, su compañera en múltiples películas. Blanca llegó a su casa sin avisar, con los ojos enrojecidos y una determinación férrea en el rostro. Pedro, necesito contarte algo, dijo apenas cruzó la puerta. Algo que me pasó hace 3 años y que nunca me atreví a decir. Durante la siguiente hora, Blanca le relató su propia experiencia en el rancho de Azcárraga. Ella había tenido más suerte que otras, había logrado escapar antes de que la situación se tornara irreversible, pero el trauma la había perseguido desde entonces. Cada vez que trabajaba, cada vez que veía a Azcárraga en los estudios, revivía aquella noche. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Pedro, aunque ya conocía la respuesta. Porque tengo miedo, Pedro. Miedo de que me destruya, miedo de que nadie me crea, miedo de convertirme en el chisme de México en lugar de la víctima. Pero cuando me enteré de lo que estás haciendo, supe que no podía seguir callada. Si tú, el hombre más famoso de México, te atreves a enfrentarlo, ¿cómo puedo yo seguir escondiéndome? Pedro sintió algo que no había sentido en días, esperanza. No estaba solo en esto. Esa noche, Pedro y Blanca se reunieron con Julio Scherer en un pequeño departamento en la colonia Roma. El periodista había estado investigando por su cuenta y tenía información devastadora. Azcárraga no era el único. Había toda una red de productores, directores y ejecutivos que operaban con la misma impunidad. El sistema entero estaba podrido desde adentro. Si publicamos esto, dijo Scherer, será la bomba más grande que ha estallado en la industria del entretenimiento mexicano. Pero Pedro, debes saber algo, Azcárraga tiene amigos en Los Pinos. Amigos muy poderosos. El presidente Ruiz Cortines asiste a sus fiestas. Esta guerra no es solo contra un empresario, es contra todo un sistema. Pedro se quedó mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Testimonios, fotografías, evidencias que podrían cambiar todo. O destruirlo todo. Tengo una pregunta, dijo finalmente. Si no lo hacemos, si nos echamos para atrás ahora, ¿cuántas muchachas más sufrirán lo mismo? ¿Cuántas más llegarán a Ciudad de México con sueños en los ojos, solo para que se los arranquen? Blanca tomó su mano. Cientos, Pedro. Cientos. Entonces ya está decidido, dijo levantándose. Publicamos todo. Pero justo cuando estaban por salir, sonó el teléfono del departamento. Scherer contestó, escuchó durante 30 segundos y palideció. Pedro, dijo con voz temblorosa, es para ti. Dice que es Azcárraga. Dice que tiene a alguien que quieres ver. Pedro tomó el auricular con mano temblorosa. La voz de Azcárraga al teléfono era tranquila, casi amable. Eso era lo más aterrador. Pedro, mi querido Pedro. Veo que mis advertencias no han sido suficientes. Así que permíteme ser más directo. En este momento, tu hija Lupita está en el Colegio del Sagrado Corazón, ¿verdad? Es una escuela hermosa. Tan segura. Tan protegida. Pero qué curioso, hoy en la mañana el director recibió una donación muy generosa de un benefactor anónimo. Muy generosa. Ya sabes cómo funcionan estas cosas, Pedro. Las donaciones compran muchas cosas. Incluso acceso. Pedro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Si le tocas un cabello. No seas dramático, interrumpió Azcárraga con un suspiro. No soy un monstruo, Pedro. Soy un hombre de negocios. Y los hombres de negocios prefieren los acuerdos a la violencia. Así que te voy a hacer una oferta final. Una oferta generosa, considerando todo. Pedro apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mañana por la noche, en el Teatro Blanquita, tienes tu presentación más importante del año. Transmitida en vivo por radio a todo México.
500,000 de personas escuchándote. Quiero que subas a ese escenario y le digas al pueblo de México que todo esto ha sido un malentendido. Que ciertas actrices resentidas han inventado historias para dañar a la industria que las rechazó por falta de talento. Quiero que uses tu voz, esa voz que el pueblo adora, para enterrar esto para siempre. Jamás, escupió Pedro. Espera, aún no termino. A cambio, te daré todo lo que quieras. Más películas, mejores contratos, el control creativo que siempre has deseado. Serás no solo el rey del cine mexicano, sino su emperador. Y lo más importante, tu familia estará segura. Completamente segura. ¿No es eso lo que más te importa, Pedro? La seguridad de los tuyos. Pedro miró a Blanca y a Scherer. Ambos lo observaban con expresiones que mezclaban miedo y esperanza. La decisión que tomara en los siguientes segundos cambiaría el curso de muchas vidas. No solo la suya. Tengo una contrapropuesta, dijo Pedro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Mañana en la noche, en el Teatro Blanquita, voy a subir a ese escenario. Y voy a contar la verdad. Toda la verdad. Con nombres, fechas y evidencias. Y tú puedes hacer lo que quieras, Emilio. Puedes destruir mi carrera, puedes quitarme todo lo que tengo, pero hay algo que no puedes quitarme, la capacidad de mirarme al espejo sin sentir asco. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Azcárraga habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, infante. No la tuya física, eso sería demasiado obvio. Pero tu muerte como ídolo, como héroe, como todo lo que representa para este pueblo ignorante. Mañana en la noche, cuando termine contigo, México te odiará tanto como ahora te ama. Te convertirá en un chiste, en una vergüenza, en un recuerdo amargo. Eso te lo prometo. La línea se cortó. Pedro se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono de marcación como si fuera el sonido de su propia vida desmoronándose. Scherer fue el primero en hablar. Pedro, aún puedes echarte para atrás. Nadie te juzgará. Pedro negó con la cabeza. Todos me juzgarán. Especialmente yo mismo. Pedro no regresó a su casa esa noche. No podía arriesgarse a que María viera el miedo en sus ojos, a que sus hijos percibieran que su padre, el héroe de tantas películas, estaba aterrado. Se quedó en el pequeño departamento de Scherer, sentado junto a la ventana, fumando y mirando las luces de la ciudad que lo había convertido en leyenda y que ahora podría destruirlo. A las 3 de la madrugada llegó una visita inesperada. Jorge Negrete, su amigo, su rival, su hermano en el arte. Jorge era el otro gran ídolo de México, el otro charro cantor que hacía suspirar a las mujeres y soñar a los hombres. Pero entre ellos no había rivalidad real, solo un respeto profundo y una amistad forjada en los estudios de grabación y los sets de filmación. Me enteré, dijo Jorge sin más preámbulo, dejándose caer en una silla. Todo México se está enterando, Pedro. Los rumores corren como pólvora. Azcárraga está llamando a cada periodista, a cada locutor, preparando el terreno para destruirte mañana. Lo sé. ¿Y aún así vas a hacerlo? ¿Vas a suicidarte profesionalmente por estas muchachas? Pedro lo miró. Tú no lo harías. Jorge suspiró profundamente. Sacó una petaca de tequila de su chamarra y le dio un largo trago antes de pasársela a Pedro. Yo no tengo tu valor, hermano. Yo he cerrado los ojos a demasiadas cosas en esta industria. He visto cosas que me avergüenzan y he seguido adelante porque el miedo es más fuerte que la conciencia. Pero tú siempre has sido diferente. Más puro, supongo. No soy puro, dijo Pedro amargamente. Tengo tanto miedo que apenas puedo respirar. Mi hija está en peligro, mi carrera está por terminar, mi familia. Dios, Jorge, ¿qué estoy haciendo? Jorge se levantó y puso una mano en el hombro de su amigo. Lo que nadie más se atreve a hacer. Eso es lo que estás haciendo. Y por eso, aunque tenga miedo, aunque sea un cobarde, voy a estar mañana en ese teatro. Primera fila. Para que sepas que no estás solo. Después de que Jorge se fue, Pedro finalmente se permitió llorar. Lloró por las muchachas que había conocido, por sus sueños rotos, por la inocencia perdida. Lloró por su familia, por el peligro en que los había puesto. Lloró por él mismo, por el fin de la vida que había conocido. Y lloró por México, por un país donde los monstruos podían esconderse detrás del poder y el dinero. Cuando amaneció, Pedro se dio un baño, se afeitó cuidadosamente, se puso su mejor traje de charro, negro con botonadura de plata,
el que había usado en nosotros los pobres, el que el público adoraba. Si iba a caer, caería vestido como el héroe que había representado en la pantalla. A las 5 de la tarde llegó al Teatro Blanquita. El lugar ya estaba abarrotado. 5.000 personas esperando ver al ídolo. Los técnicos de radio instalaban sus equipos para la transmisión en vivo. Pedro vio entre bambalinas a varios actores conocidos, directores, productores. Todos mirándolo con mezcla de curiosidad y lástima. Todos sabían lo que estaba por pasar. En su camerino encontró un último mensaje de Azcárraga. Un sobre con una sola fotografía, Lupita saliendo de la escuela, rodeada de un círculo rojo. Y una nota, última oportunidad. Di lo correcto o ella paga las consecuencias de tu estupidez. Pedro rompió la fotografía en 1000 pedazos. Sus manos ya no temblaban. Había cruzado el punto de no retorno. A las 8 en punto, las luces se apagaron y el presentador anunció: señoras y señores, con ustedes, el ídolo de México, Pedro Infante. El rugido del público fue ensordecedor. Pedro salió al escenario y la ovación se multiplicó. Miles de gargantas gritando su nombre, miles de manos aplaudiendo, miles de corazones latiendo al unísono por él. Durante 30 segundos, Pedro se permitió absorber ese amor, sabiendo que quizás fuera la última vez que lo sintiera. Levantó la mano pidiendo silencio. El teatro se sumió en un silencio expectante. Pedro se acercó al micrófono, su sombra gigante proyectándose en el telón de fondo. En la primera fila vio a Jorge Negrete, cumpliendo su promesa. Junto a él, Blanca Estela Pavón. Y detrás, dispersas entre el público, reconoció los rostros de Alicia, Estela y las otras muchachas que habían confiado en él. Buenas noches, México, comenzó con voz clara y firme. Esta noche no voy a cantar. Un murmullo de sorpresa recorrió el teatro. Alguien gritó: ¿por qué no?, con decepción genuina. Porque esta noche tengo que hablar. Tengo que contarles algo que llevo cargando en el pecho durante semanas, algo que me ha quitado el sueño, algo que me ha hecho cuestionarme quién soy y para qué sirve toda esta fama si no la uso para hacer lo correcto. Pedro caminó por el escenario, mirando directamente a la audiencia. En el palco principal vio figuras en la sombra. Sabía que Azcárraga estaba ahí, observando, esperando, preparado para destruirlo. Ustedes me conocen como Pedro Infante, el cantante, el actor, el charro que los hace reír y llorar en las películas. Pero yo soy también Pedro, el hombre. Pedro, el padre. Pedro, que tiene miedo como cualquiera de ustedes. Y Pedro, que esta noche ha decidido que hay cosas más importantes que el miedo. El silencio en el teatro era absoluto. Hasta los técnicos de radio habían dejado de moverse. Hace 3 semanas, una joven actriz vino a pedirme ayuda. Me contó una historia que me heló la sangre. Una historia de abuso, de poder, de hombres importantes que usan su posición para destruir los sueños de muchachas inocentes. Y yo, como muchos en esta industria, sabía que estas cosas pasaban. Pero saber y callar es ser cómplice. Un grito se escuchó desde el palco principal. Esto es difamación. Detengan esta transmisión. Era la voz de uno de los abogados de Azcárraga. Pedro continuó sin inmutarse. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, destruirían mi carrera, que lastimarían a mi familia, que México me odiaría. Y durante días, no voy a mentirles, consideré quedarme callado. Porque tengo tanto que perder. Porque amo esta carrera, amo a mi familia, amo el cariño que ustedes me dan. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en cada rincón del teatro. Pero entonces entendí algo. Si yo, Pedro Infante, con todo el amor del pueblo, con toda esta fama y este poder, no me atrevo a hablar, ¿quién lo hará? Si yo me quedo callado por miedo, ¿qué esperanza tienen estas muchachas que no tienen nombre, ni fama, ni poder? ¿Qué clase de héroe soy en la pantalla si en la vida real soy un cobarde? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunas mujeres en el público. Pedro vio a Alicia llorando en silencio, llevándose una mano a la boca. Así que esta noche voy a decir nombres. Voy a contar verdades. Y voy a aceptar las consecuencias, porque prefiero ser destruido por decir la verdad que vivir cómodo con la mentira. Pedro respiró profundo. Era el momento. El punto de no retorno. El hombre del que voy a hablar, continuó Pedro, su voz amplificada por los micrófonos de radio llegando a cada rincón de la República, es Emilio Azcárraga Vidaurreta. El dueño de la XCW, el hombre más poderoso del entretenimiento mexicano. Y durante años ha usado ese poder no para crear arte, sino para destruir vidas.
El caos estalló en el teatro. Gritos, abucheos, aplausos, todo mezclado en una sinfonía de shock. Los abogados en el palco intentaron detener la transmisión, pero los técnicos de radio, en un acto de valentía silenciosa, bloquearon las puertas de la cabina. La verdad seguiría saliendo al aire. Pedro sacó de su charro un sobre. Tengo aquí testimonios de 7 actrices jóvenes. 7 muchachas que llegaron a Ciudad de México con sueños en los ojos y talento en el corazón. 7 muchachas que fueron convocadas a reuniones privadas en el rancho de Azcárraga en Cuernavaca, con la promesa de papeles importantes en películas. 7 muchachas que fueron drogadas, abusadas y amenazadas con la destrucción total si osaban abrir la boca. Una mujer en el público se puso de pie gritando, «Es verdad. A mi hermana le pasó lo mismo». Otra voz se unió desde atrás, «Y a mi prima». Como una ola, más voces comenzaron a alzarse. Testimonios espontáneos que habían estado esperando años para ser escuchados. Pedro sintió un nudo en la garganta. No estaba solo. Estas voces lo habían estado esperando que alguien abriera la compuerta para que la verdad fluyera. Pero Azcárraga no trabaja solo, continuó. Hay directores que hacen la vista gorda, productores que facilitan estas reuniones, guardias de seguridad que cierran puertas, doctores que prescriben medicamentos para borrar memorias. Hay todo un sistema diseñado para proteger a los depredadores y silenciar a las víctimas. En ese momento, las luces del teatro comenzaron a parpadear. Alguien estaba tratando de cortar la energía. Pero Pedro había previsto esto. Había un generador de respaldo, cortesía de Scherer y algunos técnicos valientes. Pueden apagar las luces, gritó Pedro al techo, pero no pueden apagar la verdad. Ya está afuera. Ya está en el aire. Ya está en el corazón de cada persona que me escucha. Desde el palco, finalmente, surgió la figura de Emilio Azcárraga. Su rostro estaba desencajado por la furia. Infante, vas a pagar caro esto. Muy caro. Pedro lo miró directamente. Ya pagué, don Emilio. Pagué con noches sin dormir, con el miedo de ver a mi hija amenazada, con saber que estoy a punto de perder todo lo que he construido. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Cada segundo de este sufrimiento vale la pena si aunque sea una muchacha se salva de pasar por lo que estas 7 pasaron. El público estalló en aplausos. Un aplauso largo, interminable, que hizo temblar las paredes del Teatro Blanquita. No era un aplauso de entretenimiento. Era un aplauso de revolución. De algo que estaba cambiando en ese preciso instante. Jorge Negrete se puso de pie. Luego Blanca Estela. Uno por uno. Actores conocidos que estaban en el público comenzaron a pararse, a aplaudir, a mostrar su apoyo. Directores, técnicos, maquillistas, gente que había vivido con miedo durante años, encontrando finalmente el coraje para estar del lado correcto de la historia. Pedro vio todo esto y sintió algo que no había sentido en semanas, esperanza. Pero la batalla apenas comenzaba. Azcárraga bajó del palco como una tormenta, sus guardaespaldas abriéndole paso entre la multitud. Subió al escenario ignorando los abucheos del público. Se plantó frente a Pedro, su rostro a centímetros del de él, las venas de su cuello marcadas por la ira. Esto no termina aquí, infante, siseó con voz baja pero letal, inaudible para el público pero perfectamente clara para Pedro. Mañana por la mañana, tu cara estará en cada periódico, pero no como héroe. Como mentiroso, como difamador, como un borracho desesperado que inventó historias para salvar su carrera en declive. Tengo a 20 periodistas listos para destruirte. Tengo fotografías tuyas en situaciones comprometedoras. Tengo testigos que jurarán que eres tú el abusador. Para cuando termine contigo, México escupirá tu nombre. Pedro no retrocedió un centímetro. Haga lo que tenga que hacer, don Emilio. Pero estas 7 muchachas ya no están solas. Y usted ya no es intocable. Azcárraga sonrió con frialdad. ¿No? Observa. Se volvió hacia el público y gritó. Este hombre es un fraude. Un mentiroso que difama a gente decente por publicidad barata. Exijo que se retracte ahora mismo o enfrentará las consecuencias legales. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Todo México estaba escuchando este momento por radio. Millones de personas conteniendo el aliento, esperando ver qué pasaría. Entonces, desde el público, se levantó una voz. Una voz femenina, joven, temblorosa pero firme. No es mentira. A mí me pasó. Era Alicia Sandoval, poniéndose de pie, mostrando su rostro ante todos. Otra voz se unió.
Y a mí. Estela Moreno, también de pie. Una tras otra, las 7 muchachas cuyos testimonios Pedro había guardado se pusieron de pie, exponiéndose, arriesgándolo todo. Y detrás de ellas, como una ola imparable, decenas de mujeres más comenzaron a levantarse. Mujeres que habían sufrido en silencio durante años, encontrando finalmente el valor en la cantidad. Y a mí. A mi hermana. A mi mejor amiga. A mí también. El Teatro Blanquita se había convertido en un coro de verdades. Un tsunami de voces que habían estado ahogadas durante demasiado tiempo. Azcárraga miró alrededor, su expresión pasando del triunfo a la incredulidad, y finalmente, al miedo. Porque en ese momento entendió algo fundamental: había perdido. No importaban sus abogados, sus periódicos, sus conexiones políticas. No podía silenciar a cientos de voces al mismo tiempo. No podía difamar a todas estas mujeres. No podía comprar el silencio de un movimiento. Pedro vio el momento exacto en que Azcárraga comprendió su derrota. Vio cómo el hombre más poderoso de México se encogía, se hacía pequeño frente a la marea de verdad que él mismo había desatado. Señoras, dijo Pedro dirigiéndose a las mujeres que seguían de pie, muchas de ellas llorando, gracias. Gracias por su valentía. Gracias por no dejarme solo en esto. Porque esto nunca fue sobre mí. Esto siempre fue sobre todas ustedes. Azcárraga, sin decir una palabra más, bajó del escenario. Sus guardaespaldas lo rodearon, escoltándolo hacia la salida mientras el público lo abucheaba sin piedad. Mientras se alejaba, Pedro pudo ver que el imperio de un tirano acababa de comenzar a derrumbarse. Pedro se volvió hacia el micrófono una última vez. México, lo que acaban de presenciar no es el fin. Es apenas el comienzo. El comienzo de un tiempo donde las víctimas no tienen que esconderse, donde los poderosos no pueden actuar con impunidad, donde la verdad importa más que el dinero. Los días que siguieron fueron un torbellino. Los periódicos que Azcárraga controlaba, efectivamente, publicaron historias difamatorias sobre Pedro. Lo llamaron mentiroso, oportunista, borracho. Publicaron fotografías sacadas de contexto, inventaron testimonios de supuestas amantes despechadas. Fue una campaña de destrucción total, exactamente como Azcárraga había prometido. Pero algo había cambiado en México. Algo fundamental e irreversible. Por cada periódico que atacaba a Pedro, 100 personas salían a las calles a defenderlo. Las carpas populares, los mercados, las cantinas, todos hablaban de lo mismo. Pedro Infante había sido valiente cuando nadie más lo fue. Y esa valentía había dado permiso a otros para ser valientes también. 3 semanas después del incidente en el Teatro Blanquita, la Procuraduría General abrió una investigación formal contra Azcárraga. Demasiadas voces, demasiados testimonios, demasiada presión pública. Incluso sus amigos políticos tuvieron que alejarse de él. El intocable se había vuelto tóxico. Pedro perdió contratos, perdió patrocinadores, perdió oportunidades. Pero ganó algo más valioso, recuperó su alma. Y descubrió que el amor del pueblo era más fuerte cuando se ganaba con verdad que cuando se compraba con mentiras. Una tarde de abril, Pedro estaba en su casa cuando tocaron a la puerta. Era Alicia Sandoval, pero ya no era la muchacha destrozada que había conocido semanas atrás. Había luz en sus ojos de nuevo. Don Pedro, vine a decirle gracias. Gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. Gracias por arriesgar todo por nosotras. Y vine a decirle algo más. Conseguí un papel. Un papel de verdad, en una película independiente. Pequeña, modesta, pero honesta. Y es solo el comienzo. Hay productores nuevos, gente joven que quiere cambiar la industria. Lo que usted empezó esa noche no se va a detener. Pedro sintió lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Porque finalmente entendía el verdadero significado de ser un ídolo. Alicia le dijo tomando sus manos, yo solo abrí la puerta. Ustedes son las que la van a mantener abierta. Ustedes son las valientes. Meses después, Pedro regresó a los escenarios. No en los teatros elegantes del centro, sino en las carpas populares, en los barrios, con la gente que siempre lo había amado. Y cada noche, antes de cantar, dedicaba su primera canción a las 7 muchachas que habían confiado en él, y a las cientos que encontraron su voz gracias a ellas. La carrera de Pedro nunca volvió a ser igual. Perdió mucho de lo que había ganado. Pero ganó algo que ningún contrato podría darle, la paz de saberse íntegro. Azcárraga cayó, pero no fue a prisión. Los poderosos rara vez pagan como deberían.
Pero su imperio se fracturó, su nombre quedó manchado, y su poder disminuyó hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Y Pedro Infante siguió siendo el ídolo de México, pero ahora por razones diferentes. No solo porque cantaba hermoso o actuaba magníficamente, sino porque había demostrado que los héroes no solo existen en la pantalla. Años después, un periodista le preguntó si se arrepentía de aquella noche en el Teatro Blanquita. Pedro sonrió, esa sonrisa que México entero conocía. ¿Arrepentirme? Fue la noche más importante de mi vida. Porque aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y aprendí que un ídolo verdadero no es quien canta más bonito, sino quien se para firme cuando todos esperan que se arrodille. Encendió un cigarrillo mirando el horizonte de Ciudad de México. El costo fue alto, no voy a mentir. Pero algunas batallas valen cada cicatriz. Porque no las peleamos para ganar, las peleamos para no perdernos a nosotros mismos. Y en esa verdad simple y devastadora, residía el verdadero legado de aquella noche cuando Pedro Infante desafió al hombre más peligroso de México y descubrió que el poder real no viene del dinero ni de la fama, sino de la dignidad con la que uno enfrenta sus miedos. Porque al final, los monstruos pueden quitarte todo, excepto la elección de quién eres cuando nadie está mirando.